Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Abigail López Negrete y hoy voy a hablarles de la Guerra Fría. La Guerra Fría se refiere al enfrentamiento social, político, ideológico, económico entre Estados Unidos y Rusia. Se inició a finalizar la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1945 y finalizó alrededor del año de 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Se le llamó Guerra Fría debido a que nunca se llevó a cabo un enfrentamiento activo entre las dos naciones, probablemente por temor a un ataque nuclear. Estas diferencias fueron principalmente políticas, ya que Estados Unidos se inclinaba hacia el capitalismo y la Unión Soviética, Rusia, se inclinaba hacia el socialismo. El capitalismo se caracteriza porque los medios de producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. Las decisiones relativas a la oferta, la demanda, el precio y la distribución y las intervenciones no son tomadas por el gobierno. Los beneficios se distribuyen a los propietarios que invierten en las empresas y a través de estos se pagan los salarios a los trabajadores. Eso se le llama capitalismo. El socialismo está basado en la distribución equitativa de la riqueza y de las propiedades y la administración estatal de los medios de producción. El concepto original de socialismo se opone al capitalismo, lo que llevó a este enfrentamiento. Lo que querían lograr estas dos naciones con esta guerra era imponer su régimen político, a cambio de un préstamo para las naciones que quedaron dañadas debido a la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, la Guerra Fría no fue más que un claro abuso por parte de las potencias para imponer sus creencias políticas. Los países que quedaron devastados después de la guerra no tenían más opción que seguir adelante gracias a eso, ya que no estaban preparados para recuperarse con su economía por sí solos. Sin embargo, para algunos países fue la mejor decisión, ya que los ha llevado a ser los países que son ahora. Aparte de que estas dos naciones se aprovecharon de la gente, de que los países estaban totalmente devastados por la Segunda Guerra Mundial, para imponerlos, para convencerlos, técnicamente se aprovecharon y tomaron como condición de ayudarles el que ellos se unieran a su tipo de políticas. Y considero que eso estaba muy mal y que no es la forma, que hubiera habido maneras más pacíficas de hacerlo y que pues bueno, ni modo, todo lo que pasó en la historia nos ha llevado a los países que somos ahora. Algunos con su capitalismo son algunos de los países más grandes del mundo, más poderosos del mundo en la actualidad, y algunos socialistas también tienen gran economía sin la necesidad del capitalismo, demostrando que el socialismo también es una muy buena manera de sobresalir económicamente para un país. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante el periodo de la Guerra Fría? Estados Unidos, Rusia. ¿Qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Por la avaricia de obtener el poder a nivel mundial, controlar a los países, al mundo, ofreciendo ayudas económicas para que se reconstruyeran después de la Segunda Guerra, con la única condición de que adoptaran sus ideologías políticas. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Pues prácticamente fue toda la Europa occidental, que es la que adoptó gran parte del capitalismo, en algunas el socialismo, gran parte de Asia. Los países comunistas pues se mantuvieron comunistas, no adoptaron ninguna de las dos medidas, y hubo países que no adoptaron ni el capitalismo ni el socialismo, como fue el caso de México, ¿verdad? El caso de América. Nada. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Pues eran, por decir así, ideas muy encontradas. Había gente que sí aceptaba el sistema capitalista, otros que se inclinaban a favor del socialismo. Como ejemplos podemos mencionar a Alemania, que se dividió adoptando los dos sistemas, por la parte oriental y la parte occidental, capitalismo y socialismo. Tenemos también a las Coreas del Norte, Coreas del Sur, que la del Norte, si mal no recuerdo, es
capitalista, no es socialista, y el sur. Y tenemos también Vietnam, que también era capitalista y socialista cuando la guerra de Vietnam, que duró casi 10 años. Entonces había muchas ideas encontradas, ya dependía de hacia qué inclinación querían esos países lastimados, adoptaban las políticas y aceptaban las ayudas económicas de esos dos grandes países para volver a salir adelante después de la Segunda Guerra. Ok. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Pues ya estamos hablando prácticamente desde la Segunda Guerra, que fue 45 que terminó, hasta por el 91, que es con el Glasnost y la Perestroika. Pues ya a esas fechas de los 90, finales de los 80, pues ya se contaban algunos países con armas químicas, Estados Unidos con su arma nuclear, que gracias a Dios nunca la ha soltado, que es la bomba atómica, pero sí las armas químicas, las armas biológicas, y sin dejar de mencionar los aviones a propulsión, mencionar las armas de repetición, que ya pueden disparar 100 balazos en 10 segundos, antes era de gatillito. Entonces ya son armas un poquito más sofisticadas de tecnología. Obviamente las comparas con las de hoy, pues ya quedan un poquito atrasadonas, pero en aquel entonces era más o menos el tipo de armamento de acuerdo a su avance tecnológico. Ok, profe, muchas gracias por su ayuda.